Comunicar. Aprender. Romper barreras. Conectar con otros mundos y otras culturas. Expresar. Transformarte. Saltar obstáculos y creencias que nos limitan. Cuestionarnos. Disfrutar la vida. Sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Bueno, pues hoy estoy muy emocionada. El programa se pone con alfombra roja porque es una entrevista que yo esperé mucho tiempo. Estoy con una gran mujer que, aparte de que admiro mucho, es mi amiga. Tengo la fortuna de que sea mi amiga. Ella es directora y creadora del Máster en Liderazgo Personal y Coaching Teleológico, fundadora del Instituto Gomá y, bueno, autora de 2 libros que ya platicaremos sobre ellos, que es El Autoestima para Vivir y La Gran Guía del Coaching Teleológico. Herminia Gomá, estoy súper agradecida y feliz de tenerte conmigo. ¿Cómo estás? También muy agradecida y muy feliz de volver a encontrarme contigo en un espacio como este, que es un espacio, por lo que voy viendo, de alma, un espacio de conocimiento, de bondad también, es un espacio no sé, de compartir, un espacio generoso y, sobre todo, pues, si me permites decirlo, el hecho de que una exalumna mía me invite a un programa como este me llena de emoción y de mucho agradecimiento. Bueno, pues la agradecida soy yo porque, como sabes, este programa se llama Inspírame Hoy y es sobre personas que me inspiran por alguna razón, y tú, lo tengo que decir, eres parte súper importante de este sueño, porque gracias a que yo tomé este máster contigo, pues me descubrí a mí misma, descubrí que tenía que sacar lo que tenía adentro, que tenía que compartir con los demás, que ya lo iremos platicando durante nuestra conversación, pero sí fuiste parte muy importante para que yo me animara a crear este sueño. Y bueno, hoy contigo precisamente, por ser la autora de este libro, quiero platicar sobre la autoestima. Tiene que ver también mucho con este sueño de Inspírame Hoy, ¿no? De la autoestima. Entonces, primero, Herminia, coméntanos antes de todo qué es el coaching teleológico para la gente que no conoce. Mira, el coaching para mí es una filosofía de vida, pero también es un arte, que es el arte de conversar para que otras personas brillen, para que otras personas se conozcan, para trascender más allá de lo cotidiano. Y estas conversaciones tienen una metodología, es decir, van más allá de una conversación amigable, estupendísima, es con una finalidad de cambio. Es una finalidad transformadora y es para acompañar a las personas basándonos en una pregunta esencial, que es el para qué. Es decir, si tú ahora vas a tomar esta decisión, ¿para qué la tomas? Si tú ahora en estos momentos vas a responder ante esta situación que ha ocurrido, ¿para qué vas a responder de esta manera? Entonces, está muy basada en la pregunta ¿para qué? Como finalidad, como final, como sentido de vida. Por eso también hablamos de que hay un componente como espiritual dentro de la metodología, porque la idea es trascender, la idea es que vivamos desde el presente, que disfrutemos de las cosas que hacemos y de que todo aquello que hacemos tenga un sentido para nosotros. Y esto no quiere decir que sea, divertirnos en un momento dado tiene mucho sentido. O sea, no estamos hablando de una seriedad y de que, no, estamos hablando de que ahora toca divertirme y lo voy a dar todo. Y ahora toca acompañar a un compañero y lo voy a dar todo. Y ahora toca, pues, hacer una formación y lo voy a dar todo. Entonces, la idea es ser muy conscientes de para qué hacemos las cosas y qué sentido aportamos al mundo con lo que hacemos. Entonces, Claro. es muy basado en el liderazgo personal. Quiere decir que si yo quiero acompañarte a ti, primero deberé haber hecho un trabajo también conmigo misma para ser como
consecuente, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo acompañarte si yo no me he trabajado? Entonces, hay una parte muy importante de trabajo personal y después también de conocer una metodología práctica, una metodología que sea aplicable. Es decir, que tú empiezas un proceso de acompañamiento y puedes terminarlo. Y sabes lo que tienes que hacer en las sesiones, más allá de, obviamente, el objetivo y la meta que se ha planteado tu cliente, ¿no? Es un proceso de acompañamiento. Y precisamente lo importante de estas sesiones es lo que dices tú, el autoconocimiento que nos lleva a la autoestima, ¿no? A reforzar nuestra autoestima, que es algo muy, es un tema, pues es un tema muy interesante que al final no es un tema que ya esté pasado de moda, porque el autoestima, si nosotros lo tenemos bien reforzado, podemos ser, como dices tú, grandes líderes, ¿no? Entonces, para ser líderes, pues tenemos que conocernos primero para crear esa autoestima. Entonces, ¿qué tan importante es el conocernos para poder crear el autoestima, Herminia? Más bien para poder tener una autoestima alta, perdón. Sí. No, mira, hay un autor que es Saint-Exupéry, que en su libro El Pequeño Príncipe dice, solo podemos amar aquello que conocemos. Sí. Entonces, realmente, ¿cómo podemos amarnos si no nos conocemos? Hay personas que se conocen a través de la mirada de otros y esta mirada puede haber sido amable, esta mirada puede haber sido engañosa, puede haber sido rencorosa. Hay miradas muy distintas. Si tú solo has tenido estas miradas de fuera, puedes tener una distorsión muy grande de quién eres tú. Sí. Y hay edades donde eres muy influenciable y donde la opinión de los demás va a tener muchísimo poder. Entonces llega un momento en que tú dices, bien, todo esto es la mirada de otros, pero tengo que descubrirme yo y encontrar mi propia verdad. Entonces, por ejemplo, hay un libro que seguramente tus oyentes conocen, que es el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, que es un camino, es un proceso de autoconocimiento y al final es amarte. Es decir, cuando nos conocemos, cuando nos aceptamos, cuando reconocemos sin avergonzarnos de que hay áreas pues, que no dominamos o que nos hemos confundido, no nos da vergüenza. Entonces, reconocer que dentro de lo que es la naturaleza humana, para poder aprender necesitamos equivocarnos. Entonces, es cuando una persona con autoestima es aquella que acepta sus sombras, sus luces, pero que no necesita ensombrecer a nadie para brillar por sí misma. Entonces, todo esto forma parte de esta autoestima de yo sé que valgo en el mismo punto en que sé que tú vales. Entonces, para mí la autoestima significa no compararte con nadie. Entonces, en el proceso de evolutivo, para saber quiénes somos, nos comparamos. Y esto, por ejemplo, es que no hay otra manera. Soy como este, soy como esta. ¿En qué me parezco? ¿En qué me diferencio? ¿Por qué? Porque también necesito buscar mi propia identidad y saber que me diferencio de otros, pero también que no soy anormal y me parezco a otros. Entonces, en todo este proceso vamos haciendo una componenda de aspectos nuestros, hasta que un día dices, pues igual no me conozco tanto y deseo empezar a conocerme de verdad. Y aquí iniciamos este proceso de autoconocimiento que no quiere decir que vengas en blanco, es decir, cuando una persona empieza un proceso de desarrollo personal, nunca viene en blanco. Sí. Ya viene con todos sus conocimientos y cosas muy acertadas, es decir, que probablemente va a confirmar cosas que intuía. Es decir, no es que vaya a decir, ay, yo nunca me hubiera imaginado que esto se... No, es, ahora me doy cuenta y ahora entiendo. Es decir, hay un proceso mental que es gestáltico y es la mente humana necesita entender las cosas. Entonces, yo a veces entiendo que hago esto, lo acepto, pero lo que me cuesta es entender por qué lo hago. Entonces, en este proceso de autoconocimiento también está el encontrar explicaciones válidas, que no quiere decir que sean la verdad. Es una explicación que ahora yo puedo validar y me reconforta.
Que es algo que me gusta mucho del tipo de coaching que tú aplicas, porque tú con las preguntas poderosas, las famosas preguntas poderosas, haces que los mismos clientes por sí solos lleguen a su conclusión. O sea, no es como un psicólogo que tú vas y te está dando consejos y te dice qué hacer, porque no es así. Este coaching a mí me gusta porque te hace cuestionar, te hace un poquito el saber por qué estoy donde estoy, pero te lo cuestionas a ti misma y tú misma te preguntas y tú misma te contestas porque nosotros tenemos la respuesta. Lo que pasa es que no la vemos pues por todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Un poco las creencias que nos dieron cuando éramos chicos, un poco ya lo que traemos encima de educación que nos dieron nuestros padres, que es válido porque esa es la función que hacen nuestros papás, pero al final nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino y ahí viene lo difícil, ¿no? Cuando ya tenemos todo ese paquete encima. Sí, y dentro del modelo teleológico, otra de las diferencias de peso importantes es el papel que otorgamos a las emociones y Exacto. a aprender a regular las emociones, ¿no? Y de aquí nace también el modelo de Messé, que tú conoces perfectamente, que es cómo regular las 7 emociones básicas a partir de unas fórmulas que pueden ser muy genéricas, pero que cada uno de nosotros tendremos que aprender a interpretar, Gestionarlas. integrar y gestionar, ¿no? Entonces, la idea no es voy a romper todo porque todo está mal. No, no, es vamos a entender, comprender, explicar desde la amabilidad, no desde la ruptura, sino desde la comprensión, desde una mirada compasiva, quién soy yo y aceptar que estoy donde estoy por una serie de factores que tienen sus partes buenas y sus partes pues que a lo mejor no han sido tan agradables, pero al final soy la persona tan estupenda que soy gracias a todo lo que me ha ocurrido, a las decisiones que he tomado, equivocadas y acertadas. Entonces, yo creo que es muy importante que convivamos con la incertidumbre. Es decir, cualquier decisión va a tener sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Bueno, hay algunas decisiones que ya vemos que son catastróficas, pero en general podemos confundirnos y yo creo que la autoestima al final es la base que te dice, pruébalo. Si no sale bien, tienes los recursos internos para afrontarlo. Sí. Entonces, la autoestima no es voy a ser perfecto, todo me va a salir bien, no, es voy a probarlo, voy a atreverme a equivocarme. ¿Por qué? Porque esta vida está para vivirla, no solamente para esconderme con el miedo. Entonces, para vivir esta vida voy a tomar decisiones que con los conocimientos que tengo ahora creo que son las mejores decisiones. Claro. Con la información que tengo ahora. Si resulta que esta información descubro que no era la suficiente o no era la correcta, tengo recursos internos para decir, voy a resolver pues lo que ha ocurrido, el error que he cometido y lo puedo resolver. Y esto no es solamente resolverlo a nivel práctico, sino también sostenerlo a nivel emocional. Es decir, no fustigarme, no pegarme, no castigarme, no hacer conductas lesivas. Normalmente lo hacemos. Exacto. Es decir, estas cosas pueden ocurrir. Soy una persona valiente por haber probado y por haberme atrevido y, mira, confío en que podré solventar, resolver, apoyar aquello que no haya hecho de la manera que se esperaba el resultado, ¿no? Pero qué importante es llegar a ese punto, porque entonces ya corremos el riesgo de victimizarnos, ¿no? Decir, híjole, no tomé esa, como dices tú, de estarnos litigando, decir, no tomé la decisión correcta, si hubiera. No, no si hubiera, porque en ese momento era la decisión correcta. Cualquier decisión que hubieras tomado era la decisión correcta. Entonces, qué importante para aprender a gestionar las emociones, más bien qué importante es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Y saber cómo tomar mejores decisiones un poco más conscientes. También, también. Es decir, muchas veces yo creo que hay un dilema fundamental que el ser humano se plantea ante una decisión y es, ¿la estoy tomando desde el miedo o la estoy tomando desde el amor? Sí, sí. Muchas veces cuando tomamos decisiones desde el miedo,
sí, podemos ser muy prudentes, pero pueden ser decisiones que a la larga vayan en contra nuestra, porque las hemos tomado desde el miedo, no desde la conciencia. Y este punto que tú decías, Lisi, es muy importante. Vamos a aprender a tomar decisiones más conscientes. Y más conscientes quiere decir que voy a preguntarme si esta decisión es algo que yo necesito, es algo que me beneficia a mí y beneficia a otras personas. Voy a preguntarme si esta necesidad es para ahora, es también para un futuro. ¿Qué consecuencias tendrá el decidir lo que estoy decidiendo? Entonces, esto puede ser que nos ayude a conocer también nuestra impulsividad. Es decir, de dónde surge esa decisión tan rápida, tan pensada. Muchas veces surge de la rabia, de la frustración, del miedo, de la impotencia, del enojo. Entonces, a ver, paremos un momento, regulemos nuestras emociones y ahora, a ver, ¿esta sería la decisión más correcta para mí? La que dentro de 10 minutos, de 5 minutos o de medio año diré, tomé la decisión más justa, más acertada, o realmente la tomé desde el miedo, la tomé porque en ese momento... Exacto, porque no había regulado mis emociones. Entonces, yo creo que este modelo en este apartado marca una gran diferencia con otros modelos, ¿no? Porque el trabajo de autoconocimiento de nuestras propias emociones es un trabajo que se hace en los procesos de coaching teleológico. Entonces, el autoestima es la confianza y el sentido de valor que nosotros mismos nos damos, ¿no? Nadie más te la puede dar. Aspectos. A ver, yo pondría dos ejes importantísimos para definir la autoestima. Una tiene que ver, una de estas direcciones es me gusto. ¿Vale? Okay. Me gusto, me acepto, me encanto, sé reconocer mis fortalezas, etc. Y la otra dirección es cuánto valgo. Es decir, las dos preguntas básicas es, ¿valgo para esto? Entonces, el creer que no valgo, que no puedo, que no soy válido, a pesar de gustarme, puede hacer flaquear mi autoestima. Si yo creo que valgo, pero no me gusta, esto también es un problema. Entonces, los dos componentes de la autoestima es sé que valgo y me gusto. Serían los dos aspectos a tener en cuenta. Ok. ¿Y qué herramientas nos podrías tú recomendar utilizar para poder elevar nuestra autoestima? O sea, muchas veces no sabemos ni siquiera que tenemos el autoestima bajo porque caemos en el victimismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una herramienta muy importante, y lo tengo que decir, es el libro que tú creaste, porque es un libro interactivo y por lo tanto es muy personalizado, no es un libro que está hecho para generalizado, sino que es un libro interactivo, entonces tú estás escribiendo, es una guía, digamos, y a mí me ayudó muchísimo ese libro para conocerme y para elevar el autoestima. Entonces es una herramienta súper importante que ya al ratito estaremos poniendo el nombre del libro y dónde se puede conseguir, y nos lo dirás tú también. Pero ¿qué otra herramienta nos recomendaría Herminia? Tú antes has apuntado muy sabiamente el primer tema, que es el autoconocimiento, es decir, conocernos. Y esto significa hacer un proceso personal, ya sea de terapia, ya sea de coaching, pero es esta voluntad de ser también acompañados en este autodescubrimiento, porque nosotros tenemos la sensación, y esto me ha pasado con todos los clientes, que cuando entran y dicen, yo me conozco mucho, y es verdad, pero conocen desde una mirada y desde un rol y desde una posición. Entonces, en concreto, cuando hablamos de coaching teleológico, el coach me va a acompañar para que yo pueda observarme a mí mismo desde otro ángulo. Yo ahora, por ejemplo, estoy aquí arriba y desde aquí me veo. Y ahora yo te digo, ahora ponte aquí arriba. ¿Cómo te ves ahora? Y ahora te digo, ponte aquí, ¿cómo te ves? Entonces, el coach no va a decir quién eres tú, ni te va a definir, ni te va a hacer una carta astral, no va de esto. El coach va a ayudarte a colocarte en otros lugares
para tener una perspectiva distinta. Por ejemplo, si te parece, podemos hacer un ejemplo para que tu audiencia lo pueda comprender mejor, ¿no? Claro, claro. Tú, por ejemplo, imagínate que tú me dices, yo me defino como una persona tímida. Ya sabemos que no es tu caso, pero vamos a hacer el juego, ¿de acuerdo? Sí. Tú ahora te defines como una persona tímida y tú tienes un discurso interno de soy una persona tímida, esto no lo he hecho porque soy tímida, no me he atrevido a esto porque soy tímida, y en este victimismo de esta etiqueta que tú te has colocado, Sí. es también como un poco de excusa para no afrontar retos, ¿de acuerdo? Sí. Vale, y yo soy tu coach y ahora te digo, tú ya me has definido, tú eres tímida, etc. Y ahora te digo, Lisi, para ti lo opuesto a ser tímida, ¿qué es? Pues sería extrovertida. Estupendo. Lisi, ¿en qué situaciones tú te permites ser extrovertida? Cuando no me da vergüenza, por ejemplo. ¿Sería? Sí. ¿En qué otras ocasiones? Cuando necesito algo con mucha fuerza, cuando necesito algo muy urgente. Ponme un ejemplo de la última semana donde tú te hayas mostrado extrovertida. Podría ser cuando, cualquier ejemplo, cuando mi perro estaba en aprietos y necesitaba ayuda, entonces a mí se me quitó lo tímida y tuve que acudir al vecino para que me ayudara, ¿no? Bien, entonces, la idea es que a pesar de que tú te identificas como una persona tímida, hay veces en que puedes mostrarte como extrovertida. Entonces, tú eliges. Y si quieres, ahora es figurado, si quieres, podemos trabajar qué es lo que te permite a ti ser extrovertida. Lo que yo no me voy a creer es que tú seas absolutamente tímida. Tímida, claro. Es decir, probablemente desde esta timidez tú has afrontado ciertas cosas, pero también puedes ser extrovertida en otras. Podemos ampliar el campo de ser extrovertida y por aquí podríamos empezar a trabajar. Sí. Entonces, esto sería, a ver, es un simulacro muy Claro. distinto, pero la idea es, vamos a explorar lugares que tú no has investigado, porque tus creencias, porque como tú te identificas, parece que esto es imposible. Y tú, después de hacer la primera conversación de este tipo, dices, voy a cuestionarme si a lo mejor en muchas ocasiones soy tímida, pero en algunas soy extrovertida. Es que lo dijiste bien. Viendo que puedo elegir, viendo que ya no es imposible ser extrovertida porque de mí, porque no me lo has dicho tú, yo lo he descubierto que así es. Sí. Puedo decidir si en esta situación quiero elegir ser tímida o no. O no. Entonces, el proceso de coaching teleológico, lo que a mí me inspira, el lema, es las personas somos libres y tenemos más opciones de las que nos pensamos. Entonces, para mí, un éxito de un proceso es cuando yo he descubierto que esa etiqueta no me describe. Sí, y etiquetas que a veces ni siquiera nosotros nos las ponemos, nos las pone la gente. O sea, un ejemplo clarísimo cuando yo tomé el máster contigo, que tú me decías, yo te decía es que yo hablo mucho. Tú me decías, ¿pero por qué me dices que hablo mucho? Fue una etiqueta que a mí desde chiquita me la pusieron, porque todo el tiempo era, ay, ¿cómo hablas? Ay, llevas una hora hablando, es que no te callas, es que no. Entonces fue una etiqueta que yo me puse sola y que al final me dijiste, bueno, si ya te pusiste esa etiqueta y no te la quieres quitar, pues ¿cómo vas a sacar eso de que hablas mucho? ¿Cómo le vas a sacar provecho, no? Y yo te decía, pues me gusta comunicar. Entonces tú me dijiste, pues crea un programa y ahí encontré que yo no era tan segura de mí misma como yo pensaba, porque entonces viene todo lo de afuera, viene el, pero ¿qué va a decir la gente? Pero ¿y si lo hago mal? Pero ¿y si no sé hablar en público? Pero no. Entonces, qué importante es, como dices tú, ponerte etiquetas, pero ponerte las etiquetas que
pues no que te convienen, sino las etiquetas que te van a hacer crecer. Mejor ponte la etiqueta de sí puedo y ponte la etiqueta de soy suficiente y ponte la etiqueta de soy muy buena para hablar en público y ya está. Entonces cambia esas etiquetas que cuesta cambiarlas, ¿eh? Porque se vuelven un hábito completamente. Sí. Y además, etiquetas que molestaban a otros son los que molestaban a otros. Totalmente. Es decir, el que tú seas una persona habladora, probablemente en un aula a la profesora le puede molestar mucho y tú ser deficiente. Exacto. Pero si tú quieres el día de mañana dedicarte a la comunicación, qué suerte haber llevado tantos años entrenándote. Hablando. Sí. Entonces, hemos de ir con cuidado porque ciertas etiquetas vayamos a analizar en qué medida esa etiqueta es la expresión de algo que ha molestado a otra persona. Sí. Y te la creíste. Y está bien, no pasa nada, no es para juzgar a esta persona, es esto en según qué entornos, pues yo puedo aprender a callar y escuchar y hablar porque me siento segura hablando. Entonces, la idea no es que esta etiqueta sea mala, es que esta etiqueta describe un comportamiento que tú habitualmente tienes un talento para mostrarlo. Entonces, ¿cómo canalizar todo esto que a veces son defectos que ven los demás en un talento que puede rendibilizar? Porque no a todo el mundo le gusta conversar con la gente. Hay personas que no les gusta conversar, que quieren pues un silencio, quieren la calma, y está muy bien también. Entonces, esto que para otros que son más habladores, oye, es que esta no habla, es que esta no habla, sería entonces un defecto. Vale, pues esto de que tú no hables, que te guste ser reservada, ¿dónde lo puedes aplicar? ¿En qué campos esto fluye de manera natural? Entonces, ni es malo ni es bueno. Para la autoestima, volviendo un poco al tema, la autoestima significa que puedo apreciar todo lo que yo soy. ¿Qué pasa? Que he de saber ser oportuna, es saber estar también. Es decir, ¿en qué momento es productivo, es sano aplicar todo eso? Sabiendo que también puedo aplicar lo contrario y yo elijo dónde aplicarlo. Entonces, yo creo que en este autoconocimiento lo que vamos descubriendo es que en el fondo ninguna etiqueta nos puede describir, porque el ser humano tiene tal complejidad maravillosa, yo creo que lo somos todo. Dentro de cada uno hay la bondad y hay la crueldad. Dentro de cada uno hay la potencia y la inhibición. Dentro de cada uno está la actividad y la pasividad. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Por eso es tan importante que sepamos qué estamos potenciando, qué estamos regando, qué estamos haciendo que luzca más. Y esta es una decisión nuestra. Es decir, todos podemos ser irritables y huraños. ¿Lo quiero seguir fomentando o no? Todos podemos ser positivos. ¿Lo quiero fomentar o no? Entonces, yo creo que esto es un poco el autoconocimiento, que al final lo somos todo. No, y qué importante lo que dijiste hace rato, desde dónde nos estamos conociendo, desde qué rol estás tú aprendiendo a conocerte, ¿no? Porque en el mundo pues tenemos muchos roles, somos hijos, somos papás, bueno, pues que somos papás, hermanos, primos, tíos, entonces ¿de qué rol nos estamos, sí, autoconociendo, ¿no? Claro, y esto es un tema, pero disculpa un momento, porque esto que estás diciendo es muy importante. En el libro que comentabas hay una herramienta que es la rueda del círculo de la autoestima. Entonces, lo que es curioso es que hay personas, como te comentaba antes, os comentaba de valgo o me gusto, hay personas que en el área profesional tienen una autoestima muy sana. Y se gustan mucho y saben que valen mucho, pero después igual en relaciones personales ni se gustan ni se encuentran válidas. Entonces, la idea es que ¿cómo puedo potenciar y aprovechar la autoestima que tengo en ciertas áreas? ¿Qué hace que la tenga? Y aplicarlo a otras áreas donde yo me siento en déficit.
Es decir, si yo, por ejemplo, soy una directiva fantástica, me he comido el mundo, tengo unos créditos, la gente me valora, pero llego a mi casa, me habla mi padre y me hago un gusanito. Dices, ¿dónde está esta persona? Dices, a Estaba ver, fuera. Ujú. sí, esto, por ejemplo, es un proceso de autoconocimiento. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque tú también eres esta otra persona. ¿Qué está ocurriendo en esta situación que tú te menguas? Es decir, ¿con qué estás conectando? ¿Quién estás siendo? Ok. Etcétera. Y aquí vendría este tema del autoconocimiento, porque resulta que yo lo puedo ser todo. Esto, por ejemplo, pasa a muchos padres que vas la primera vez a una reunión escolar y te hablan de un hijo que tú no conoces. Dices, Ujú. a ver, que mi hijo está quieto, perdón, en casa no para, o al revés, o en casa lo veo muy solitario y aquí está todo el día jugando con los niños. Entonces, nos llevamos sorpresas porque sin querer todos somos generadores de oportunidades para que florezcan cosas en los demás. Entonces, Herminia, ¿y cómo hacemos para desconectar con esas emociones? Entonces, o sea, tú eres una persona aquí, tú eres otra acá, porque lo que decías hace rato, estás conectando con ciertas emociones. Yo conecto con cierta emoción contigo que me hace ser de una forma, pero llego a mi casa y conecto con otra emoción. ¿Cómo podemos hacer para desconectar con esas emociones y ser nosotros mismos siempre? mira, detrás de estas emociones hay pensamientos y creencias. Ujú. Entonces, si yo eh, en el rol profesional asumo un rol de líder, de poderosa, etcétera, pero llego a casa y asumo un rol infantil, asumo un rol de miedo, de seguir buscando una aprobación, etcétera, algo está ocurriendo aquí. Entonces, normalmente hay miedo. Entonces, el miedo puede ser un gran potenciador, porque igual por este miedo infantil yo he buscado sobresalir en otro lugar. Es decir, que todo está bien. Sí. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa cuando yo, sin darme cuenta, cambio este rol? Pues primero, tú antes lo has dicho, ser consciente. Es decir, ¿qué me está ocurriendo? O sea, yo estoy cambiando. Y no es tanto lo de fuera, que sí, que influye, pero a lo mejor lo de fuera ha cambiado, pero yo continúo siendo la persona que fui en ese momento. Incluso puede ser que las condiciones hayan cambiado, pero yo continúo reaccionando como esa persona que aprendió a responder de esa manera o a reaccionar en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, para darnos cuenta de aquella niña, aquella persona que fui en esa relación, sea de pareja, sea filial, sea en un trabajo, no me define. Ahí saqué unos comportamientos, o saqué una manera de estar que ahora se me dan unas oportunidades distintas, pues por ejemplo, que me apoyan, que creen en mí, y resulta que este es el primer paso para empezar a creer en ti. Es decir, muchas veces yo creo que la labor más importante tanto del psicoterapeuta como del coach es ayudar a ver a esa persona que hay alguien que cree en ellas, que no las está juzgando a esas personas. Entonces, este es el primer paso, que te reconozcan y te validen y te digan que eres perfecta tal como eres, Sin juicios. sin ningún juicio. Ningún. Entonces, este es el primer paso. Por eso hay personas que en el grupo de amigos crecen, Ajá. porque encuentran un grupo de amigos que les apoyan, que somos iguales, hay una pertenencia, etcétera. Otras personas en su vida personal, pues muy poco, pero entran en el entorno laboral y tienen un jefe o una jefa que cree en ellos y esta persona empieza a florecer. Empieza en el trabajo, pero después empieza a florecer en todas partes. O, por ejemplo, personas que las veías como muy poquita cosa, encuentran el amor en una pareja y empiezan a crecer y florecer. Dices, ¿qué ha pasado esta persona? ¿Se ha hecho un lifting? No, es que la han querido. Es que a esta persona le han dicho, creo en ti. Y la han validado, ¿no? Que es muy Y la han importante también. validado, claro. Es Sí, que también es muy importante en el proceso de autoestima el que haya alguien que te valide, que te reconozca y que diga, creo en ti. claro. Porque cuando tenemos ciertas bases,
de mucho castigo, de mucho juicio, ponemos en duda la intuición de que sí que valíamos, ¿sabes? Necesitamos esta voz a veces externa que nos valide. Y hemos de hacerlo con mucho cuidado y mucha profesionalidad para no generar una dependencia, para que esta persona, esto solo sea un punto, una palanca para ya creer por ella misma, ¿no? Pero a veces este reconocimiento del otro es impresionante, es necesario. Sí, qué importante lo que dijiste ahorita, llegar hasta ese punto donde no creas la dependencia, ¿no? Sino nada más tú vales por ti mismo y tú puedes solo. Ojalá esto lo hubiéramos aprendido antes, bueno, lo digo personalmente, porque qué importante es haberles dado esa valoración a nuestros hijos y haberlos hecho crecer sin ningún tipo de juicio, sino más bien cuestionándolos, ¿por qué tú crees que actúas así? ¿Por qué tú crees que haces eso? ¿Por qué te gusta esto, no? Y bueno, no todos nacimos aprendiendo, pero ojalá que la mayoría de las personas lo aprendiéramos porque qué importante es crecer con el autoestima, sentirte valorado, ¿no? Sentir que lo que haces es válido, que te puedes equivocar, pero no con ese juicio de lo hiciste mal. Y sí, qué importante es lo que dijiste, valorarlo sin crear esa dependencia. Sí, y después, muy vinculado a esto, estaría la confianza, ¿no? Es decir, confío en ti. Es decir, yo creo que nos acordamos de todas las personas que han confiado en nosotros. Sí. Es decir, ¿quién ha sido más válido en tu vida? ¿Quién ha aportado más? Aquella persona que confió en ti. Confió en tu criterio, en tus proyectos, en tu manera de ser, confió. Entonces, si a veces los padres damos un amor un poco miedoso, Sí. la idea sería darles un amor más confiado. Exacto. A ver, confía, Exacto. puedes hacerlo. A lo mejor no saldrá perfecto la primera vez, pero inténtalo. Tú puedes y encontrarás la manera de resolverlo y de salir adelante y no te preocupes tanto. Es decir, esta idea de confía, pero ya no solamente en ti, sino también a veces en la vida, en que van a venir cosas que tú no puedes controlar, pero vas a poder resolver. Sí. Entonces, esta confianza es, dices, esta persona te transmite un aura, te transmite algo, y es esta confianza en sí y en el mundo y en los demás, porque es una persona que va sin miedo. Entonces, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando fundamentalmente de una persona que va por la vida sin miedo. Claro, claro, y no sentirte cuestionada todo el tiempo, ¿no? Porque a veces te salen bien las cosas y aún así, pero ¿por qué lo hiciste así? Lo hubieras hecho de otra forma. Pero bueno, lo hice así, me salió bien y estuvo bien, ¿no? Fue mi decisión. Sí, qué importante es crecer con esa tranquilidad de saber que lo que hacemos, pues siempre va a estar bien hecho, porque como lo dijiste al principio, pues nuestras decisiones son las correctas en el momento, siempre. Así nos hayan salido bien o no las cosas. Herminia, me encantaría seguir mucho tiempo más contigo, pero nos tenemos que ir a las 5 preguntas de Inspírame Hoy, que las hago para todos mis invitados, pero antes de irme a las preguntas, quiero cerrar con algo, con este tema de la autoestima, que es precisamente el título de tu libro, ¿no? Autoestima para vivir. O sea, para vivir, no estar muertos en vida, sino tener ese autoestima lo más reforzado que podamos para vivir, ¿no? Sí, porque desde el miedo sobrevivimos, pero para vivir hemos de hacerlo desde el amor y empecemos por querernos a nosotros mismos para querer también al otro, porque el otro es tan digno de amor como yo. Qué bonito, sí. Y ojalá que la gente pueda comprar ese libro, porque como ya lo dije antes, pues es una autorreflexión. No es como cualquier libro que tú lees y solamente te da consejos, sino tú mismo lo practicas ahí. Es un libro para ti, personalizado y ojalá que todo mundo lo pudiéramos adquirir y que en diferentes épocas de nuestra vida volverlo a hacer, porque siempre vamos evolucionando y cambiando, ¿no? Pues bueno, muy bien, Herminia, muchas gracias. Y vámonos a las 5 preguntas de Inspírame Hoy, a ver qué nos contesta Herminia Goma. Herminia, dime 3 películas o libros que te hayan inspirado. Mira, el primer libro
que me ha inspirado fue Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Este ¿Por fue... qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un libro que habla del amor y de ser maestro y que es mi sueño, es mi profesión, es mi destino, eh, bueno, es mi vocación, ser maestra. Entonces, para mí es un libro donde el amor y el ser profesor maestro, el enseñar a otros a descubrirse a sí mismos, pues ya desde que lo leí con 17 años marcó mi vida y yo creo que soy coach gracias a este libro. Es decir, cómo hacer que los demás brillen. Y esto ya lo descubrí en este libro. Otro segundo libro que a mí me ha inspirado mucho, es un libro también muy conocido, es de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Para mí ha sido un libro que ha cambiado mi vida en el sentido del liderazgo personal, porque para mí es el mejor libro sobre liderazgo personal que se haya escrito y todos los demás que hacemos cosas creo que son refritos de lo que también hizo Stephen Covey. A mí me ha cambiado la vida, forma parte de mis formaciones porque, bueno, el espíritu que transmite a nivel de los hábitos, a nivel de construir un carácter, a nivel de ser la persona que tú quieres ser, de liderar tu vida, esto pues va muy en consonancia con quién soy yo y con mi manera de estar, ¿no? Y si tuviera que decirte una película, hay tantas que de verdad que se me hace muy difícil. Pero mira, para ponernos en otro nivel, ¿Sí? voy a decirte la más actual que he visto, que me ha encantado y es Buena Suerte, luego Leo Grande. No lo he visto. Bueno, es una película de Emma Thompson, Ajá. donde si hablamos de autoestima, donde si hablamos de autodescubrimiento, primero que Emma Thompson está brillante y es una película coherente, es una película que puede inspirar a muchas mujeres, especialmente, a descubrirse, a descubrir su sexualidad, a aceptarse y aceptar su cuerpo, a crecer y la edad no es una excusa para descubrir quién somos. Y esta película la he visto recientemente y realmente la quiero recomendar a todo el mundo porque para mí ha sido de lo mejorcito que he visto a nivel de proceso evolutivo, de afrontar miedos, de ser valiente. Hoy me la voy a ver. Hoy me la voy a ver. Sin duda la voy a ver. Ahora dinos 3 hábitos en tu día a día que te inspiran, que te mantienen inspirada. Mira, el escuchar a las personas me mantiene muy inspirada. Leer, procuro leer cada día. Estar con mi equipo me inspiran cada día. Y el hablar con ellos, hacer reuniones con ellos es muy inspirador. Andar me inspira muchísimo. Sí. Y tengo el hábito de ir andando cada día y tengo la suerte de vivir en Barcelona donde se puede andar tranquilamente. Pasear bueno, para mí es muy inspirador el poder pues estar con los árboles, el cemento, pero también hay muchos árboles dentro de la ciudad, ¿no? Y esto lo hago cada día. Son hábitos que a mí, la lectura, como te digo, el caminar, el estar con la gente y el comer bien. Yo creo que comer bien, comer sano, cuidando lo que estás comiendo y con conciencia, pues es muy... Y hay un hábito que quizás parece un poco extraño, pero hay un momento en el día, por la mañana y por la noche, donde por la mañana me planteo el objetivo que quiero conseguir a lo largo del día, que tenga que ver con mi desarrollo como ser humano. Y por la noche procuro hacer como un examen de conciencia de cómo ha ido, revisarme y felicitarme por lo conseguido, por lo que he podido aportar y también pues escuchar si hay cosas que podría haber hecho mejorándolas, etcétera, para otro día, ¿no? Entonces, este examen para mí son hábitos que tengo desde muy pequeña que me han ayudado mucho, ¿no? Qué bonito hábito el último que dijiste, ¿no? Qué importante es el crecimiento personal de todos los días.
Y bueno, y haciendo un paréntesis, tengo que decirlo, pues a mí también en Barcelona me encantaba salir a caminar. Más bien yo no quería tener coche. Barcelona es precioso para caminar y recorrerlo, ¿no? A ver, Herminia, ¿desde qué emoción encuentras tú la inspiración y por qué te mueve esa emoción para mantener la inspiración? Mira, a mí el amor es lo que me mueve, ¿eh? También he de reconocer que muchas veces me mueve el miedo. Sí. El miedo, hay una parte controladora en mí, que el miedo hace que esté muy pendiente de muchas cosas, ¿no? Pero el amor, el ver crecer a los demás, pero desde el amor, ¿no? No sé, por ejemplo, esta sesión que estamos haciendo, esta conversación, la estoy haciendo desde el amor porque tú me inspiras. Eh, el ver personas que en algún momento del camino nos hemos cruzado, y ver vuestro brillo, pues a mí me emociona. Entonces, para mí el amor es la que me gusta más estar. Esto no quiere decir que no me salgan muchas cosas desde el miedo y que tenga que regular mi rabia, ¿eh? Pero la que escoges es el amor. Sí, pero la que escojo es el amor, porque cuando reacciono desde la rabia o desde el miedo, sé que las consecuencias no me van a gustar. Sí, sí, totalmente. ¿Qué color le pondría Herminia Goma a la inspiración? Rojo, rojo pasión, Rojo, rojo porque pasión. qué bonito, sí, rojo. Muy bien. Y ahora, Herminia, por último, si la inspiración fuera una persona, ¿quién sería para ti? Mi madre, Tu madre, ¿por qué? porque es una coach nata, Okay. eh, porque ha luchado por lo que quería, porque ha hecho las cosas por amor, porque ha estado al servicio de la familia, porque a los 50 años decidió hacer realidad su sueño, que era pintar, y después de haber criado una familia, y se ha atrevido a hacerlo, y por su creatividad, por creer en mí, por apoyarme siempre, y bueno, pues por eso sería la persona que más me inspira. Qué hermoso, qué bonito, Herminia, y qué placer y qué emoción tenerte aquí conmigo, haberte tenido conmigo. Ojalá después me regales otra entrevista porque contigo podemos hablar de muchísimas cosas y hay muchos temas que podemos hablar. Y pues no sé si tú quieras decir algo antes de despedirte, si quieres cerrar con algo, yo estoy muy Pues sí, contenta de me tenerte. gustaría, me gustaría cerrar primero con gratitud. Creo que soy una persona muy afortunada, no solamente por esta entrevista, sino por la vida. Me considero una persona muy afortunada porque he tenido todo lo que he necesitado, he sabido cubrirlo o he podido cubrirlo. Y lo que me gustaría dejar aquí es un verbo. Confía en ti. Muy bien. Para todos los que nos están escuchando, confía, confía. Gracias, Herminia, gracias. Gracias por darme este espacio, gracias por regalarme esta hora de tu día, que yo sé lo ocupada que estás, porque la gente que no sepa que te googleé, porque Herminia es la mera, entonces para que me haya regalado esta hora, de verdad que me siento muy bendecida, muy agradecida, y espero tenerte pronto otra vez, Herminia, gracias. Y como dices tú, lo único que con lo que me puedo despedir es con esta gratitud, y bueno, pues esperando volverte a ver pronto. Gracias por todo, Herminia. Muchas gracias. Y también, si te parece bien, recomendar mi Instagram. Total, aquí van a salir tus redes todo el Aquí van a salir. tiempo Pues ya también. está, no digo nada más. Sí, no, tú di lo que tengas que decir, este es tu espacio. No, lo digo porque como casi cada día publico alguna cosa, pues para la autoestima, para regular nuestras emociones, para ayudar a las personas, pues que si alguien me quiere seguir lo puede hacer a través de Instagram, que ya pondrás tú el que es. Claro, y que sepa la gente que tienes másters y que tienes clases y que tienes todo donde nosotros podemos tomar estos cursos con Herminia o incluso tomar una terapia con Herminia por Zoom, ¿no? Que es Claro. importantísimo. Van a ver que el día que tomen la primera terapia con Herminia no van a querer soltarla porque es muy importante, como lo decía yo al principio, conocernos, pero conocernos mediante nuestras propias herramientas y no que alguien nos esté diciendo cómo actuar y cómo hacer, sino nosotros encontrar esa respuesta.
y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Gracias Lizzy. a ti. Que este programa sea un éxito y que todo Gracias, este Denis. proyecto de Inspírame sea un exitazo, como seguro que será. Del Muchas que tú gracias. fuiste parte muy importante, Herminia. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, a ti, ¿qué es lo que te inspira? Gracias, Herminia.